La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, esto es Cara a Cara, el programa de análisis, de debate y sobre todo de diálogo aquí en Zona 3, en el 91.5 de frecuencia modulada. Yo soy Pablo Latapí, le doy la bienvenida y también le doy la bienvenida a un buen amigo de este espacio, al licenciado José Antonio Pérez. Él es el presidente del Colegio de Abogados de Jalisco. Toño, gracias por estar con nosotros en Cara a Cara, bienvenido. Al contrario, Pablo, respetable auditorio, esperamos ser de utilidad y abrir la visión que tenemos los jaliscienses de un problema tan complejo y tan grave como es la crisis del lago de Chapala. Chapala, vivir sin Chapala, eso de repente parece que va a ser una realidad, Toño. O sea, como que nos vamos acercando a la idea de que algún día, yo no sé si esto sea por un proceso natural, por un proceso provocado por nosotros, los hombres de la civilización, se va a secar el lago de Chapala. Alguna vez alguien nos comentó que en Sayula había también una laguna así parecida, en tiempos prehistóricos, se secó y se convirtió en una especie de desierto, y que ese es el destino que va a correr el lago de Chapala. No, Pablo, creo yo que estamos en momento y que solo la sociedad somos quienes podemos evitar este deterioro ambiental que es de graves consecuencias, y no te vayas tan... Pero no es un proceso natural, Toño. Definitivamente no. La desecación de un lago, la erosión es provocada, entre otros factores, por deforestación, contaminación. No es en sí la cantidad de agua que nos vierte la naturaleza, sino el destino que le damos y las acciones que hacemos para dañar estos embalses naturales. Mira, Pablo, tenemos un ejemplo muy drástico. Recordemos, tenemos poca memoria los mexicanos. Texcoco era un gran lago, y la desecación del lago de Texcoco fue... Pero eso empieza en la época de la colonia, ¿no? Sí, pero... De la conquista, es más, desde la conquista. Subsistió, pero subsistió. Subsistió, llegó a los tiempos modernos todavía como un pequeño lago, pero su desecación final viene como consecuencia de la irresponsabilidad de los gobernantes de aquella época y la ambición de algunos empresarios de urbanizar, de construir, de llegar a esos extremos. Y se nos olvida algo muy importante y que lamentablemente nuestras autoridades estatales ocultan, o más grave, ignoran que el lago de Chapala es un regulador climático. Su función no es la de abastecer agua. A ver, vamos por partes si quieres, platícame. Un regulador climático, ¿qué es eso? O sea, no es que sea un lago que está muy bonito, que está fantástico, que te invita a ir a pasear los fines de semana, a recorrer Chapala y todos los lugares, los pueblos de la Riviera. No, esto es un accesorio que nos brinda la naturaleza, pero la naturaleza, con toda su sabiduría y su equilibrio natural, crea estos espejos de aguas, estos embalses, para que cumplan una función reguladora, porque las lluvias se provocan por evaporación de agua, Pablo. Y esta evaporación en la zona occidente, no nomás en Jalisco ni en la zona conurbada, Michoacán, Guanajuato, hasta parte de Colima, se ve afectada para bien o para mal por la función del lago de Chapala. A mayor evaporación de agua, mayor temporal de lluvias. Entonces, esto hace que las temperaturas bajan, suben, se reducen de acuerdo al trabajo que hace la naturaleza, cuando los humanos no le impedimos ese proceso natural de que el agua se cicle a través de evaporación y nos sea regresada como lluvia. Ese es el factor climático que deberíamos de entender, y la autoridad debería de dejar de engañar a la sociedad y decirle que el problema real es que Chapala está considerado únicamente como un recurso de abastecimiento de agua para consumo humano, lo que es una gran mentira, porque de una capacidad de 7.800 millones de metros cúbicos que tiene Chapala con su anexo, que es la presa de Poncitlán, únicamente consumimos 300 millones de metros cúbicos de agua al año para la zona conurbada, y que si hubiera de verdad responsabilidad y voluntad de nuestros gobernantes, incluyendo el actual, tendríamos la posibilidad de dejar de consumir esos 300 millones de metros cúbicos de agua. Pero insisto, Pablo, esta no es ni la función
ni es la gravedad de Chapala. Hay un regulador térmico. Entonces, a ver, me dejas pensando, ¿quiere decir esto que hemos visto cómo ha cambiado el clima aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, de ser una ciudad templada, mucho más húmeda, se ha vuelto mucho más extremosa? Tenemos en veranos temperaturas muy altas, secas, y en invierno temperaturas más bajas. ¿Tiene que ver esto también con los reguladores térmicos por el lago de Chapala, por ejemplo? Definitivamente, Pablo, en todo el occidente y particularmente la región, la zona metropolitana de Guadalajara, tiene dos columnas vertebrales para su desarrollo en un ambiente de calidad, que son el lago de Chapala y el bosque de la primavera. En la medida que nosotros dañamos estos dos pulmones y reguladores climáticos, la naturaleza no puede contener la elevación de las temperaturas, y como atinadamente tú lo dices, en tiempos no muy lejanos, digamos 2 o 3 décadas, se consideró a Guadalajara casi como un Cuernavaca, una eterna primavera, porque teníamos en su apogeo el lago de Chapala y mayor densidad de árbol en la primavera, y esto nos permitía, primero, que el calor fuera húmedo, no seco, que es más agresivo el calor seco. Segundo, que las temperaturas no rebasaran los 30 grados. Ahorita hemos visto casos en la zona metropolitana de 40 grados, que es grave. Entonces, es muy importante que entendamos que esto que sentimos ahora, estos extremos climáticos, son provocados precisamente por el daño causado al lago de Chapala y al bosque de la primavera. O sea, entonces tú dirías que hay una conexión entre el lago de Chapala, el bosque de la primavera, y se me ocurre que la otra joya ambiental que tiene la región, que es la Barranca. Definitivamente ese triángulo dorado es lo que elevó la calidad de vida de la zona occidente, y lo que hizo que en tiempos, repito, no muy remotos, no solo el clima fuera agradable, sino que la producción agrícola, por ejemplo, ganadera, era un potencial enorme, porque se respetaban los ciclos, se respetaban los embalses naturales, se respetaban los bosques, se contenía la erosión, la degradación de nuestras tierras por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, por ejemplo. Todos estos factores fueron degradando ambientalmente. Pero algo muy importante también, Pablo, se le olvida a la autoridad, y nuestro auditorio y la sociedad debe de saber, que la propia Constitución nos garantiza el derecho a un medio ambiente sano, saludable para todos nosotros. ¿Esto qué significa? Que nosotros, todos los ciudadanos, deberíamos de demandar y exigir, y si es necesario en la vía jurídica, que se aplique la ley, que se cumplan las disposiciones de sentido común, para que podamos sobrevivir como pueblo en un ambiente, en un medio ambiente, en un ecosistema que no nos vaya absorbiendo, que no nos vaya degradando la calidad de vida, y que, aunque parezca alarmista, que si no hacemos algo, la sociedad, si no hace algo, el Estado no lo va a hacer, porque los políticos traen otra tarea. Entonces estamos todavía a tiempo de contener y de preservar estos tres ejes. Ya nos platicaste que digamos que el agua del lago de Chapala se va por evaporación. Gran parte. Porque se viene para alimentar a la zona metropolitana de la Gran Guadalajara. Mira, aquí, para que nuestro respetable auditorio entienda, vamos a hacer un pequeño acotamiento. Para empezar, el sistema hidrológico, el ecosistema, se conforma primariamente, es decir, en su inicio, desde tiempos remotos, con lo que es el afluente del Alto Lerma en el Estado de México. Te me estás adelantando, porque eso es cómo se alimenta el lago de Chapala, que es mucho más complejo que esperar el agua de lluvia. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Pero primero, Pablo, si quieres, explícame a dónde va el agua del lago de Chapala, antes de que me expliques de qué se alimenta, de dónde viene el agua con la que se alimenta el lago. El problema es no a dónde va, sino que no hay. El problema es que Chapala no tiene... Tú dices que se podría estar sacando el agua, si estuviera bien alimentado el lago de Chapala, se podría estar sacando el agua para la zona metropolitana y considerar la cuota que se evapora todos los años, y no habría problema si estuviera bien alimentado el lago. Claro, es que estamos hablando que la evaporación no es pérdida. Es un reciclaje que nos lo va a regresar la naturaleza en forma de lluvia. Entonces esa evaporación nunca nos acabaría el lago, ni nos causaría alteraciones climáticas importantes. Esa agua que se evapora se recicla como lluvia. Entonces, que no nos engañen, que la autoridad reconozca y que entendamos la sociedad, todos los que nos preocupa, nuestro medio ambiente,
que el problema no es el consumo de agua de Chapala. El agua de Chapala no se está yendo, simplemente no tiene agua. Eso es lo grave, Pablo, que no tiene agua. Mira, el lago de Chapala en toda su historia llegaron épocas donde en una ocasión, por ahí como en 1910, llegó a más de 9,000 millones de metros cúbicos. ¿Qué significa? Significa más o menos 4 veces más de lo que está ahorita el lago. Pues se inundó Chapala, entonces el pueblo... El pueblo se inundó, el faro quedó cubierto totalmente. Y también cosas cuesta importantes. Trabajo imaginarlo, ¿no? Cuesta trabajo, pero no tanto para quienes nacimos en este hermoso estado, para quienes amamos no solo la observancia del derecho, sino también los recursos naturales que la naturaleza nos ha brindado y que en una ocasión fueron realmente un regocijo, un disfrute no para los tapatíos. Chapala fue un foco de atracción turística mundial. Había gente de Europa que quería conocer ese inmenso lago de Chapala, degustar su pescado blanco que ya se extinguió. Mira, Pablo, toda la comunidad canadiense y estadounidense que llegó a ser mayor a la población natural de Chapala, se ausentó. Hubo un factor también de inseguridad, pero creo que ese fue mínimo. Aquí lo grave fue precisamente el cambio climático y las condiciones del medio ambiente en Chapala. Bueno, vamos a hacer una pausa, si te parece, Toño, y vamos a platicar de esto, de dónde viene el agua, de dónde se alimenta el lago de Chapala. ¿Te parece? Perfecto. Está usted en Cara a Cara con el licenciado José Antonio Pérez platicando de Chapala y su problemática. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos.